Doy gracias al Señor porque estamos juntos nuevamente. Doy gracias al Señor porque ya se terminaron los desfiles patrios. Hoy es el último día de la semana morazánica. Doy gracias al Señor que ya se terminó todo eso, porque les eché de menos a muchos de ustedes, que en estos días, pues, no sé, me imagino que tuvieron algunas responsabilidades con sus hijos en los desfiles o algunas cosas así. Pero qué bueno que ese tiempo ya se terminó y que nuevamente veo a casi todos ustedes. Hermanos, ¿ven ustedes el programa Cero en Conducta? Yo no. Yo no, porque considero que es un programa indigno para un cristiano. No es un programa respetable, no es un programa honorable. ¿Y ustedes creen que los cristianos debemos ser cero en conducta? ¿Verdad que no? Deberíamos tener un 100% en conducta. Un 100% en conducta. La palabra del Señor nos presenta un código de conducta centrado en Cristo Jesús. Un código de conducta para aquellos que trabajan quizá en el gobierno o en alguna empresa. Es un documento que describe en un lenguaje claro y preciso qué comportamiento se espera de los funcionarios que trabajan en esa organización o en esa empresa. Eso es un código de conducta, un documento que clara y precisamente enseña cómo debe ser el comportamiento de los que ahí sirven, de los que ahí trabajan. Pues hoy, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Tito capítulo 2 del versículo 1 al 10 y vamos a ver el código de conducta cristocéntrico, porque eso es lo que nos presenta Tito 2 del 1 al 10. Con un lenguaje claro, preciso, Dios nos va a enseñar cuál es el comportamiento que se espera de los cristianos en la iglesia local y, puedo añadir, en el hogar. Así que eso es lo que vamos a aprender. Pero primeramente, como todos los domingos, vamos a hacer un repaso, hermanos. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito, la cual nos presenta el modelo de una iglesia cristocéntrica. El modelo de una iglesia cristocéntrica. Y este es un llamado para nosotros, para la Iglesia Bautista Comunión. Y véanlo aquí, porque según Tito 2, versículo 14, la Iglesia Bautista Comunión debe creer en Cristo y debe ser celosa de buenas obras. ¿Por qué? Porque Cristo mismo murió para redimirnos y para que fuéramos un pueblo fiel a Cristo, fiel a Él. Un hermano me preguntaba, ¿verdad que todos estos mensajes en Tito son como la conferencia? Sí, le decía yo. La conferencia comenzó desde hace más de un mes, comenzó la conferencia. Fieles a Cristo. Esa es una iglesia cristocéntrica, una iglesia que cree exclusivamente en Cristo y hace las obras de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por su iglesia, para que fuera un pueblo fiel a Cristo, para que la iglesia lleve a cabo las obras que exaltan a Cristo en este mundo. Bien, el bosquejo de la carta, hermanos, estos son los estudios que estamos llevando a cabo en esta carta. En primer lugar, los propósitos cristocéntricos en la iglesia local, el liderazgo cristocéntrico en la iglesia local, las amenazas a la centralidad de Cristo en la iglesia local, la conducta cristocéntrica en la iglesia local, la conducta cristocéntrica de la iglesia en la sociedad, la base de una vida cristocéntrica y las instrucciones finales a la iglesia local para un poderoso testimonio cristocéntrico. Entonces, hermanos, voy a hacer un repaso de lo que ya hemos visto, pero se lo quiero aplicar a la iglesia, o sea, a nosotros mismos. Lo vamos a aplicar a nosotros mismos. Entonces, hermanos, según Tito, capítulo 1, del 1 al 4, los propósitos de la Iglesia Bautista Comunión. Oigan bien, ya no estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de la Iglesia Bautista Comunión. Los propósitos de la Iglesia Bautista Comunión deben ser, yo creo que me voy a quitar esto, creo que este es el problema.
Los propósitos, y qué bueno porque ya no voy a tener tanto calor. Los propósitos de la Iglesia Bautista Comunión deben ser, en primer lugar, que los elegidos de Dios lleguen a la fe. Dijimos que eso lo podemos llamar salvación. El propósito como iglesia debe ser la salvación de cuantas personas Dios nos permita alcanzar con el mensaje del Evangelio. La salvación, ese es el primer propósito. El segundo, que se alcance el pleno conocimiento de la verdad. Es decir, la enseñanza de la palabra de Dios para que estamos saturados de la palabra, saturados de la mente de Cristo. El tercero es que se vivan vidas piadosas, es decir, santificación. Que ya no vivamos como antes, sino que vivamos de una forma agradable a Cristo, siendo testimonio en el mundo. Y por último, que se goce de la esperanza de la vida eterna. Y a esto le llamamos la seguridad. La seguridad de que Dios ha prometido una herencia. Ya somos herederos en Cristo Jesús porque hemos sido justificados por la fe en Cristo, por su obra. Así que tenemos ya esa seguridad, tenemos ese gozo. En una sola palabra, el gran propósito de la Iglesia Bautista Comunión es la exaltación de Cristo en el mundo. Que Cristo sea exaltado en el mundo. Para eso debemos creer en Él y para eso debemos hacer sus obras, las buenas obras. Sigamos aplicando Tito a la Iglesia Bautista Comunión. Según Tito 1, del 5 al 9, el liderazgo, ahora vamos a hablar del liderazgo de la Iglesia Bautista Comunión, debe ser ¿cómo? Debe ser el de un cuerpo pastoral, varios pastores. Pero ¿qué tipo de pastores? Cada uno de esos pastores debe tener un carácter piadoso, tal como lo dice ahí, irreprensibles, y tiene que ser apto para la enseñanza. Porque solo si se cumplen esos dos grandes requisitos, y todos los que están ahí intermedios, solo si se cumplen todos esos, entonces los pastores van a poder cumplir las responsabilidades de Dios que Dios les demanda a ellos como pastores. Exhortar con sana doctrina y refutar la falsa enseñanza. Sigamos entonces. Tito 1 del 10 al 16. Si la Iglesia Bautista Comunión tiene un liderazgo centrado en Cristo, entonces vamos a poder defendernos de la falsa doctrina, de la mala enseñanza. Y más allá de eso, vamos a ser sanos en la fe, sanos en la fe. Vamos a podernos defender de la amenaza a la centralidad de Cristo, que son falsos maestros. ¿Y cómo son los falsos maestros? Son muchos, son rebeldes, son habladores de vanidades, son engañadores, son hipócritas, son legalistas, son mundanos. Lo que ellos logran es trastornar la fe, echar a perder la fe, corromper la fe, desviar de la verdad a las personas. Su motivación es el dinero, la ganancia vergonzosa, deshonesta. Trasquilar a las ovejas es la motivación de ellos. La solución es silenciarlos, taparles la boca y reprenderlos duramente, dice ahí, duramente. Pero no con el propósito de destruirlos, sino que la meta es que sean sanos en la fe. Ellos, pero si ellos son sanos en la fe, toda la iglesia va a ser sana en la fe. En otras palabras, toda la iglesia va a estar centrada en Cristo. Hasta ahora eso es lo que hemos visto, ya se lo aplicamos a la Iglesia Bautista Comunión. Ahora entonces leamos Tito 2 del 1 al 10. Tito capítulo 2 del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en el amor, en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, hermanos, el resumen de lo que vamos a estar viendo aquí. En Tito, capítulo 2, del 1 al 10, lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo le enseña a Tito cómo deben comportarse los diferentes grupos de personas que había en la iglesia en Creta. Él está diciendo, así deben comportarse los diferentes grupos de personas en todas esas iglesias en la isla de Creta. Básicamente, hermanos, el apóstol Pablo le está presentando un código de conducta. Todos deben apegarse a este código de conducta. Entonces, primero el apóstol Pablo habla a los hombres mayores, cuál debe ser la conducta de los hombres mayores, versículo 2. Luego a las mujeres mayores, del versículo 3 al 4. A las mujeres jóvenes, del versículo 4 al 5. A los hombres jóvenes, del versículo 6 al 8. Y a los siervos, es decir, a los empleados, a los que están bajo la autoridad de un jefe, del versículo 9 al 10. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros, hermanitos? La Iglesia Bautista Comunión, ustedes, ¿qué van a aprender en esta mañana? Pues Dios nos va a enseñar el código de conducta cristocéntrico para aquellos que son sanos en la fe. Vamos a ver cuál debe ser nuestra conducta si es que somos sanos en la fe. ¿Pero para qué? Para que lo pongamos en práctica en primer lugar, para que nos examinemos a nosotros mismos y para que comprobemos si la gracia de Dios verdaderamente nos ha salvado y nos ha transformado para que seamos adornos de la gracia de Dios en Cristo Jesús en este mundo. Porque podemos ser dos cosas. Podemos ser adornos de la gracia o podemos ser adefesios. Porque podemos causar asombro y admiración y que Cristo sea exaltado en este mundo por medio de nuestra conducta, o podemos causar blasfemia, calumnia, crítica por medio de nuestro testimonio. Entonces, hermanos, lo que vamos a estar viendo, el bosquejo de esta mañana es, primeramente, primer punto, el mandato de la sana doctrina. Segundo punto, la conducta cristocéntrica de personas sanas en la fe. La conducta cristocéntrica de personas sanas en la fe. Y vamos a ver ahí 5 grupos. La conducta cristocéntrica de hombres mayores, la conducta cristocéntrica de mujeres mayores, la conducta cristocéntrica de hombres jóvenes, la conducta cristocéntrica de mujeres jóvenes y la conducta cristocéntrica de los empleados o subordinados. No quiero estar viendo que personas se levantan cuando le toca a su grupo, ¿verdad? Ahorita va a hablar de los hombres, me voy a salir, ¿verdad? Y voy a regresar cuando esté hablando de las mujeres. Nadie va a hacer eso, ¿verdad? Nadie lo hace. Ok, nadie lo hace. Vamos a ver el primer aspecto entonces, el mandato de la sana doctrina. Otra vez, versículo 1 del capítulo 2 de Tito. El mandato de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra pero ahí, hermanos, está introduciendo un contraste. Aquí viene una diferencia. Luego dice habla, tú habla, es enfático, tú habla. Ese hablar, hermanos, aquí se refiere a enseñanza. Muchas veces en el Nuevo Testamento utiliza la palabra hablar para referirse a la enseñanza. Y después dice lo que está de acuerdo. Lo que está de acuerdo es aquello que es conveniente, que es congruente, que es consistente. O sea que definitivamente va a la par de otra cosa. Tú hablas lo que va a la par de la sana doctrina. Literalmente, sana doctrina es la enseñanza que es sana. La enseñanza que es sana. Es decir, una enseñanza pura, correcta, exacta, libre de adulteración, libre de falencia o engaño. Entonces, hermano, esto nos demuestra que hay una enseñanza sana
libre de adulteración, precisa, correcta, y por supuesto hay una mala enseñanza. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, tú habla lo que va a la par, lo que es consistente, lo que es congruente con la sana enseñanza. Debemos ver ese pero que está ahí, ese pero en el versículo 1. Pablo le está diciendo, mira, hay muchos falsos. Ya lo vimos en el versículo 10. Vean el versículo 10. Hay muchos engañadores, habladores de vanidad, rebeldes. Hay muchos que son así. En cuanto a su conducta, rebeldes, engañadores, en su gran mayoría legalistas, hipócritas, mundanos, corruptos. Y en cuanto a su enseñanza, mala enseñanza. Son habladores de vanidades, o sea, su enseñanza es pérdida de tiempo. Son mandamientos de hombres, son palabras, fábulas, mitologías. Eso es lo que ellos enseñan. Pero, aquí viene el gran pero tú debes ser diferente. Tito, si tú eres verdadero, entonces enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que va a la par de la sana doctrina. Si eres sano en la fe, enseña la sana doctrina. ¿Y qué es entonces, hermanos? ¿Qué es eso? Vean aquí, ¿qué es en sí lo que Tito tenía que enseñar? Esto es, hermanos, y este es el resumen del capítulo 2 y posiblemente es el resumen de toda la carta. Esto es lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Escuchen, que la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, en la persona y en la obra de Jesucristo, su gracia salvadora, manifestada en Jesucristo, produce una conducta piadosa en los creyentes. La gracia de Dios en Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en este mundo, en aquellos que creen en Él, produce una conducta piadosa. Lo he dicho de otras formas, lo he dicho así: la gracia de Dios en Cristo Jesús salva y enseña a vivir. Ese es el resumen del capítulo 2, eso es lo que Tito tiene que enseñar. Que si crees en el Señor Jesucristo, entonces tienes que tener una conducta piadosa. Y Dios te va a enseñar cuál es esa conducta piadosa. Este es el código de conducta piadosa. De hecho, hermanos, aquí se forma como un sándwich, un emparedado. No es para provocarles apetito, hermanos. Ya desayunaron, ¿verdad? El versículo 1 dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es un mandato. Ese es como el pan de arriba. Del versículo 2 al 10 viene todo el relleno de un emparedado, ¿verdad? El queso, el tomate, la lechuga, los pepinillos. Algunos le ponen un montón de cosas ahora, ¿verdad? Los sándwiches son así, como de 6 pisos, ¿verdad? Ese relleno es la conducta piadosa. ¿Cómo deben comportarse los hombres, las mujeres, los jóvenes, los empleados, todos? Ese es el relleno. Y la carne, o sea, lo que en sí es la carne, la milanesa, ¿verdad? El pedazo de bistec del emparedado es la gracia de Dios en Cristo Jesús para salvarnos. Esa es en sí la carne. Y ese está del versículo 11 al 14. Y la tapa de abajo del sándwich es, otra vez se repite el mandato en el versículo 15. Vean el versículo 15. En resumen, dice, esto manda y enseña con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Enséñalo con autoridad. Ese es el sándwich de la sana doctrina. Creo que ahí tengo ahí está, miren. No es para provocarles apetito. Los 2 pedazos de pan son esos mandatos. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina y hazlo sin miedo, con confianza, con autoridad. Con autoridad. Entonces, hermanos, lo que vemos es que Dios
Dios quiere que exista un claro contraste, una marcada, una notable diferencia, como decir la noche y el día, entre el falso maestro y entre el verdadero predicador de la palabra de Dios, tanto en conducta como en palabras. Debe existir un claro contraste. El falso va a hablar de su propio corazón, mandamientos de hombres, fábulas, legalismos, esto y lo otro, chistes y todo lo demás. El verdadero va a hablar de la gracia de Dios por medio de Jesucristo y de la conducta que va conforme a eso. Entonces, hermanos, escuchen esto, la sana doctrina nunca se queda en pura teoría. A veces cuando hablamos de sana doctrina, lo que creemos es que es teoría, son las teologías, las enseñanzas y todo lo demás. Pero no, la sana doctrina no se queda en teoría, se manifiesta en una conducta centrada en Cristo Jesús. Se extiende a la conducta, podríamos decir, al testimonio de un cristiano. El falso maestro te enseña a vivir en hipocresía, diciendo una cosa y haciendo otra. El verdadero predicador del evangelio te va a enseñar el código de conducta cristocéntrica, cómo debe comportarse un cristiano en este mundo, y eso es justo lo que vamos a aprender sección por sección, grupo por grupo. Ya les dije, nadie se salga en su grupo. Los varones solo tienen permiso de ir al baño cuando esté hablando de las mujeres. ¿Ok? Empecemos entonces. La conducta cristocéntrica de hombres mayores. Hombres mayores. Vean ahí en el versículo 2, Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Ven la palabra ancianos que está ahí? Este pasaje, hermanos, está claramente dirigido a varones. Les hemos enseñado muchísimas veces que la palabra ancianos, junto con obispos y pastores, se refiere a los líderes de la iglesia, es decir, a aquellos que desarrollan el ministerio pastoral en una iglesia local. Sin embargo, hay algunas excepciones. Aquí, hermanos, también, por ejemplo, en 1 Timoteo 5, versículo 2, en estas dos no está hablando de pastores, no está hablando de líderes, sino que cuando dice ancianos, hermanos, está hablando de varones de mayor edad. Algunos piensan, hermanos, que aquí se refiere a varones después de los 60 años. Ya no se llaman sexagenarios, ahora les dicen sexalescentes, ¿verdad? Como adolescentes de 60 años. Está bueno. Hombres de mayor edad, hombres de mayor edad. Entonces, hermanos, muchas veces consideramos que un hombre mayor, e incluso si es cristiano, ya sabe cómo comportarse. Lo damos por hecho, lo damos por sentado. No, ya está grande, ya tiene que saber cómo comportarse. Pero necesitamos recordarlo, hermanos, necesitamos recordarlo. Y aquí Dios les va a decir a estos hombres mayores cuál debe ser la conducta que deben exhibir si están centrados en Cristo, si son sanos en la fe. Entonces Dios les va a dar 6 características. La primera, vean ahí el versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Ya lo vimos, hermanos, en las características de los pastores, en Tito 1, del 5 al 10, ahí está la palabra sobrios. El sentido básico de sobrios es sin vino, o sea, abstinencia. Pero realmente, hermanos, lo que significa es lo opuesto a estar embriagado, lo opuesto a estar alcoholizado. En un sentido más extenso, hermanos, la palabra sobrio significa alguien que no es dado a la confusión, Ustedes saben que el alcohol y cualquier droga confunde la mente. Uno no puede tener una mente clara, un pensamiento equilibrado, balanceado, si uno está lleno de alcohol o está lleno de drogas. Hermanos, un varón de mayor edad centrado en Cristo no puede ser un varón dado a los vicios, a los excesos, a los comportamientos extremos. Tiene que ser un hombre controlado, un hombre que es dueño de sí mismo.
Quiero que vean este comentario que aparece ahí. Un hombre sobrio es capaz de discernir qué cosas son de mayor importancia y mayor valor. Utiliza su tiempo, su dinero y su energía de forma más cuidadosa y selectiva que cuando era más joven y menos maduro. Cuando vamos creciendo, como decía en la carta de Hebreos, dejamos las cosas que son de niños, ¿verdad? O sea, eso lo podemos aplicar a la vida, espiritualmente también, pero a la vida en general. El hombre de mayor edad deja de enfocarse en las niñerías, en las trivialidades. Supongo que ya no está 3 horas, 4 horas, 5 horas con un control jugando, ¿verdad? Todo el día en el PlayStation o en el Xbox o en el otro, ¿verdad? O en el celular. Él sabe cuidar su tiempo. Él sabe cuáles son sus prioridades. Sus prioridades están en el orden correcto y se siente satisfecho con menos cosas, pero las más importantes. Entonces, hermanos, resumen. Un hombre sobrio es un hombre que tiene pensamiento claro y que está bajo control. Observación, hermanos, esto de ser sobrio se le pide a pastores, diáconos e incluso a las diaconisas o mujeres de los diáconos. Todos ellos tienen que ser sobrios. Entonces ya ven ustedes, hermanos. No es que si los hombres mayores son sobrios, las mujeres no tienen que ser sobrias. También tienen que ser sobrias. En otros pasajes se le aplica a las mujeres. Siguiente, hermanos. Los ancianos deben ser serios. En la Biblia de las Américas lo traduce como digno. Tiene el sentido, hermanos, de darse a respetar. Darse a respetar por el comportamiento que uno tiene. Ustedes saben, hermanos, que si uno es muy dado a la chabacanería, a las bromas pesadas, a los juegos de palabras, juegos de todo tipo, las personas le pierden el respeto a uno. Dice aquí que los hombres mayores deben darse a respetar por medio de su comportamiento. Un comentario dice que digno significa aquello que eleva la mente de lo barato y de mal gusto a lo que es noble, bueno y de alto valor moral. Otro comentario dice esto: un hombre serio o digno se da a respetar porque no anda detrás de las cosas vulgares, triviales, impías o de mal gusto, sino que va detrás de lo que es verdadero, noble, puro y honorable. Observación. Esta seriedad o dignidad también se le pide a pastores, a diáconos y a las diaconisas. O sea, hombres y mujeres deben ser serios, dignos, darse a respetar. Siguiente, los ancianos, los hombres de mayor edad deben ser prudentes. Esto ya lo hemos visto en muchos pasajes, hermanos. Debe ser alguien moderado. Alguien que puede tener control sobre sus pasiones, sentimientos y deseos. Es alguien que evita los excesos. Vean ese comentario. Este es el pasaje clave, el término clave en este pasaje, porque se le aplica a todos. Todos deben ser prudentes. Los hombres mayores deben ser prudentes, las mujeres mayores deben ser prudentes, las mujeres jóvenes tienen que ser prudentes, los hombres jóvenes deben ser prudentes, los ancianos en 1 Timoteo 3 deben ser prudentes. Todos los cristianos deben ser moderados, tener control de sí mismos. Y después dice que los hombres de mayor edad deben ser sanos. Sanos significa sólidos, puros, completos. Y deben ser sólidos. Esta solidez debe verse en 3 áreas especialmente ahí. Dice sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. ¿Qué significa eso de ser sanos en la fe? Que están seguros de lo que creen, que están seguros de la doctrina, están aferrados a Cristo. Como se pide de los pastores, que sean retenedores de la palabra fiel. Un hombre de mayor edad, cristiano, debe ser sólido en las Escrituras, estar seguro de ellas. Vean este comentario. Los hombres sanos en la fe, habiendo aprendido que se puede confiar en Dios en todos los sentidos, no cuestionan su sabiduría, su poder, su amor
y no pierden la confianza en su bondad y gracia. Están seguros de Dios. Saben que los planes de Dios son perfectos. Saben que Él no los olvidará. Saben que los tiene en sus manos, escondidos en Cristo. No dudan de la verdad, de la suficiencia de la palabra de Dios. No vacilan en su esperanza de que el plan de Dios se cumplirá. Esos son hombres sólidos en la fe. Ahora dice sanos en el amor. O sea, tienen que ser sólidos en el amor. Son hombres, hermanos, que no son egoístas. Hermanos, la gran característica de los varones es que somos egoístas. Nosotros primero, yo me pongo a mí mismo primero. Mis deseos, mis planes, mi comodidad, mi satisfacción. Yo quiero hacer lo que yo quiero. El egoísmo, buscar el bien propio por encima del bien de los demás. Así no debe ser un hombre mayor centrado en Cristo. Debe ser sano en el amor. Vean este comentario. Los hombres sanos en el amor han aprendido a amar. Aun cuando su amor no es merecido, o sea, lo que está diciendo es, aun cuando la otra persona hace todo lo contrario, o sea, yo lo quiero amar, pero el otro es todo lo contrario, ¿verdad? No se quiere dejar amar. Y han aprendido a seguir amando aun cuando son rechazados e incluso cuando sufren por ellos. Ellos perdonan con amor y sirven con amor. Y también dice que sean sanos en la paciencia. En la Biblia de las Américas dice perseverancia. Deben ser sólidos en la perseverancia. Significa que cualquier problemita no los derrumba, no los deprime, no se echan a llorar por cualquier cosa. Pueden llorar, pero no son magdalenas, ¿verdad? Sí, todos entienden, ¿verdad? Eso. Ok, vean este comentario. Los hombres sanos en la paciencia o sólidos en la perseverancia tienen capacidad de soportar las dificultades, aceptar la decepción, el fracaso, estar satisfechos a pesar de los deseos y planes personales que sean frustrados. No salió como yo quería. Pues ya no voy a ir ahí, ya no voy a ir al culto. Estos hombres han aprendido a vivir con gracia en medio de las dificultades, como la debilidad física, la soledad, el hecho de ser incomprendidos y menospreciados. No se desaniman cuando las cosas no salen como se esperaban, sino que tienen perfecta confianza de que Dios hace todas las cosas para el bien de los que lo aman. En resumen, hermanos, los hombres sanos en la paciencia se portan como hombres y no como niños debiluchos. Esas son las 6 características de lo que es un hombre cuya vida está centrada en Cristo. Aquí tengo un resumen, hermanos. El resumen siguiente, sobrio, no sé si la puse. Sobrio es que su pensamiento es claro y bajo control. Digno, que se da a respetar. Prudente, que es moderado. Sano en la fe, que está seguro de Dios y de la doctrina. Sano en el amor, que no es egoísta, sino que ama sacrificialmente. Sano en la paciencia, que es perseverante aún en medio de las pruebas. Hombres de la Iglesia Bautista Comunión, los mayorcitos, ¿verdad? Ustedes que han recibido la salvación por la gracia de Dios en Jesucristo, deben ser modelos para todos los demás de la sabiduría, solidez, estabilidad que hay en la fe de Cristo Jesús. Ese es un gran servicio que le pueden hacer ustedes a la iglesia. ¿Quieren servir a la iglesia? Sean ejemplos de sabiduría, solidez, estabilidad, fortaleza, perseverancia que hay en la fe en Jesucristo. Bien, mujeres mayores, todas están aquí todavía. Mujeres mayores,
Vamos a ver el versículo 3. Versículo 3, Tito 2:3. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Otra vez, ahí está la palabra ancianas. Primero decía ancianos, ahora dice ancianas. Obviamente, hermanos, no está hablando de pastoras, porque en el Nuevo Testamento no se permiten las pastoras. Entonces está hablando de mujeres de mayor edad, mujeres de mayor edad. Igual, algunos dicen las que ya han criado a sus hijos, por ejemplo. Ya han criado a sus hijos, ya pasan de 50, 60 años. Dios les demanda 4 características en su código de conducta. Primero, dice que sean reverentes, reverentes. Miren, hermanos, en el griego esta palabra es bien interesante. Esta palabra está formada de dos palabras, Una es templo y la otra es de acuerdo con. Entonces, básicamente, en un sentido literal, está diciendo que las mujeres estén de acuerdo con el templo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es una conducta respetuosa, respetuosa. Entienden lo que es ser una mujer consagrada a Dios y no al mundo. Este comentario dice lo siguiente: una mujer reverente es una mujer cuya conducta demuestra que le pertenece a Dios y no al mundo. Es una mujer que vive todo el tiempo consciente de la presencia de Dios. Obviamente, hermanos, esta reverencia tiene que ver con la ropa, pero es más que la ropa. Nuestra Biblia, Reina Valera, dicen reverentes en su porte. O sea que más claramente están diciendo respetuosas, consagradas en su forma de vestir, en su forma de adornarse, en su forma de presentarse. Pero en otra Biblia dice en su conducta en general, o sea, en todo aspecto de su vida. En todo aspecto de su vida deben reconocerse como hijas de Dios. Hablan, se visten, se comportan, sirven, interactúan con los demás como hijas de Dios. Después dice, hermanos, el segundo, una anciana debe ser no calumniadora. No calumniadora. Yo sé, algunos ya están sonriendo algunos aquí, porque seguramente ya saben cuál es la palabra griega que está ahí. Ya saben, ¿verdad? Hermanos, en el griego, donde dice calumniadoras, básicamente dice no diabólicas. Así dice, no diabólicas. No diabólicas. Esto, hermanos, tiene el sentido de que Satanás en toda la Biblia es conocido como el acusador. El acusador. Aquel que constantemente se está presentando delante de Dios acusando a los elegidos de Dios, llevándole la calumnia, llevándole el chisme a Dios. Está incluido el chisme en esto, hermanos, está incluido, pero es más allá que solo eso. 34 veces en el Nuevo Testamento Satanás es presentado como el calumniador. Entonces, Dios le está diciendo, mujer de mayor edad, eso es satánico. Tú no debes ser de esa forma. Dice este comentario, las mujeres de mayor edad centradas en Cristo se niegan a escuchar y mucho menos a propagar palabras calumniosas, degradantes sobre los demás. Así como los hombres son más propensos a la violencia física, las mujeres son más propensas a la violencia verbal, la cual puede ser más destructiva. Recuerden, hermanos, que cuando estudiamos Santiago vimos el poder de la lengua y cómo la lengua puede ser destructiva. Creo que está ahí, no sé, pero vamos a leer Santiago 3 del 5 al 10. Santiago 3 del 5 al 10 dice, la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Una palabrita puede encender un infierno. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, es un instrumento de Satanás para causar divisiones, para romper relaciones, para quebrar la paz. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¡Qué incongruencia! ¡Qué incongruencia! Decir, bendigo a Dios, pero maldigo, pero calumnio, pero blasfemo, pero miento acerca de los hombres que Dios ha hecho. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, hermanos, una mujer, una anciana no calumniadora es la mujer que refrena su lengua, pone freno a su lengua. Siguiente, hermano, dice otra vez, Tito 2:3. Tito 2:3 dice, no esclavas de mucho vino. Lo que está diciendo es que una anciana centrada en Cristo no puede ser una alcohólica, no puede ser una adicta, no puede perder el control frente a adicciones. No ha sido esclavizada por los malos hábitos, por los vicios, por las adicciones. Otra vez, hermanos, esta misma palabra no dada al vino se aplica para pastores, para diáconos y para hombres. Así que todo cristiano debe ser igual. Una mujer no esclava al vino, no es una adicta. Siguiente, hermanos, dice que las ancianas deben ser maestras del bien. Es decir, que deben ser mujeres que enseñan lo que es bueno, lo que tiene valor. Significa que no enseñan lo malo, no enseñan lo pecaminoso, no enseñan lo inmoral. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el caso de Ruth y Noemí? Siempre Noemí dio el consejo piadoso, sano, honorable. Así deben ser todas las mujeres de mayor edad. Deben ser maestras del bien. Entonces, ¿pueden las mujeres enseñar en la iglesia? Aquí dice que sean maestras del bien. Pues sí, sí pueden enseñar, pero con límites, con límites. En primer lugar, hermanos, aquí está hablando de las mujeres mayores, las ancianas. No está hablando de todas las mujeres, está hablando de las mujeres mayores y les dice sean maestras del bien. Ese es el primer límite. Hay un límite ahí de madurez, incluso de edad. Las de mayor edad, de mayor madurez. En segundo lugar, inmediatamente después dice, ¿a quién le pueden enseñar? Dice, ¿a quiénes? Vean el versículo 4. A las mujeres más jóvenes. Sí, pueden enseñar a las mujeres más jóvenes. Y la tercera limitación es, ¿qué es lo que pueden enseñar? Les dice, versículo 3, 4 y 5. Sean maestros de lo bueno, sean maestras de lo bueno, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos en todos. Entonces, sí pueden enseñar. Hermanas de mayor edad pueden hacer un ministerio muy valioso enseñando a las más jóvenes. Siguiente, hermanos, siguiente, dice que esas son las 4, ¿verdad? Ya vimos las 4. Entonces, estas son las 4 características de una mujer de mayor edad centrada en Cristo. Esta es la conducta, el código de conducta para ellos. Deben ser reverentes, es decir, que deben ser un ejemplo de respeto a Dios y a las cosas de Dios. Es un ejemplo de respeto y de santidad. No calumniadoras, no diabólicas, o sea que refrenan su lengua. No dadas al vino, que no tienen adicciones, y maestras de lo bueno, que aconsejan a las más jóvenes para que sean madres y esposas cristocéntricas. Hermanitas,
hermanitas, mujeres de mayor edad de la Iglesia Bautista Comunión, que han recibido la salvación por la gracia de Dios en Jesucristo. Su ejemplo y enseñanza a las mujeres más jóvenes y a sus hijos también es crucial, es importantísimo, es valiosísimo para mantener la pureza y el orden cristiano en la iglesia y en el hogar. Así que ánimo, hermanas, ánimo, sean maestras del bien. Dios las ha llamado a ustedes, Dios las ha llamado a ustedes para que enseñen a las mujeres más jóvenes. Siguiente, hermanos, ahora vamos con las mujeres jóvenes. ¿Dónde están las mujeres jóvenes? Sí, ya, por ahí están. Vamos a leer del versículo 4 al 5. 4 y 5. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes estas cosas. ¿Por qué? Porque esta es la conducta que deben tener las mujeres jóvenes. A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amantes de sus maridos. Quiero de un solo, hermanos, que lean este comentario. Amantes de sus maridos. Escúchenlo, hermanos, si la letra es muy pequeña. Cuando Dios dice que las mujeres jóvenes sean amantes de sus maridos, no está hablando de un amor romántico o sexual, que ciertamente tiene un lugar en el matrimonio, pero no está hablando de eso, sino que está hablando de un amor comprometido, que las esposas piadosas deciden tener para sus maridos. Es una decisión. Es un amor dispuesto y decidido que no se basa en la dignidad del esposo, sino en el mandato de Dios. El esposo no lo merece. Délo por hecho. No se merece este amor su esposo. Pero por amor a Dios usted se lo da también a su esposo. Le da este mismo amor a su esposo. Se extiende por un corazón afectuoso y obediente de la esposa. Usted ama a Dios. Usted quiere ser obediente a Dios, entonces usted ama y obedece a su esposo. Incluso los maridos que no son dignos de ser amados, indiferentes, infieles, ingratos, deben ser amados. Si una esposa no ama verdaderamente a su marido, debe en obediencia al Señor aprender a amarlo. Si usted dice no lo amo, aprenda a amarlo. ¿Qué significa aprender a amarlo? Entrenarse a sí misma para amar implica hacer cosas amorosas por el esposo. Tenga o no tenga ganas de hacerlas. Implica anteponer sus intereses y bienestar al suyo propio. Implica entregarse con sacrificio, no por aprecio o amor o favor correspondidos. O sea, usted ama sin esperar nada a cambio. Siguiente. ¿No se han ido? Amantes de los hijos, amantes de los hijos. Otra vez, hermanos, vámonos de un solo al comentario. Amantes de los hijos. Las mujeres jóvenes deben amar a sus hijos. Al igual que el amor por sus maridos, el amor por los hijos no es una opción. No se basa en el atractivo físico, en la personalidad o en la inteligencia de los niños, sino en sus necesidades. Las madres jóvenes deben amar a sus hijos en todos los sentidos, práctico, físico, social, moral y espiritual, con un amor que no tiene condiciones ni límites. Este amor, para ser expresado plenamente, es extremadamente exigente. Es una obligación delante del Señor, ya que la madre busca cumplir con su obligación de criar hijos piadosos. En otras palabras, hermanos, es un ministerio para ustedes. Ustedes tienen el ministerio de amar a sus hijos, de criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siguiente, conducta de las mujeres cristocéntricas deben ser prudentes. Otra vez, hermanos, ya lo hemos visto en todos los grupos. Prudente significa moderadas. Una mujer que puede
sabiamente controlar sus pasiones, sus deseos y evita los excesos. Después dice puras. Las mujeres jóvenes deben ser puras. Otra forma de decirlo es castas, modestas, inocentes, intachables. La pureza se refiere a la pureza moral y por consiguiente también abarca la pureza sexual. Tiene que ver también con la fidelidad en el matrimonio. Deben ser fieles en su matrimonio. Eso significa ser puras. Siguiente, deben ser cuidadosas de su casa o hacendosas en su casa, en su propia casa. Hermanos, una de las consecuencias más grandes del pecado en nuestro corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa, una de las consecuencias más grandes es que nos hace insatisfechos. Nada nos satisface. Siempre queremos más y buscamos más. Y el problema es que no queremos más ni buscamos más de lo que Dios ofrece, sino que siempre vamos por más de lo que mi corazón quiere y de lo que yo quiero, de lo que yo pienso o de lo que dice la cultura. Ese es el problema de la insatisfacción. Y hermanos, el corazón de las mujeres y la cultura a nuestro alrededor le está diciendo a las mujeres que si se quedan en casa han fracasado, que no han desarrollado su potencial, que han desperdiciado su vida, que han desperdiciado sus estudios, que son unas anticuadas. El mundo les está entrando por el lado de la insatisfacción en su corazón. Eso es lo que dicen corazones pecaminosos y una cultura que ha rechazado al Señor. Pero el Señor aquí está diciendo que a Él le agrada, a Él le satisface una mujer que es cuidadosa de su hogar, que se dedica a su hogar. El Señor lo que está diciendo es, si tú haces esto, puedes estar satisfecha. Has cumplido. Has cumplido. Todo tu potencial lo has alcanzado. En 1 Timoteo 2, del 14 al 15, dice lo siguiente: la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La serpiente la engañó, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Es decir, se va a salvar del engaño de Satanás si se dedica a su hogar en toda esta esfera de la fe, del amor y de la santidad, siendo pura, siendo modesta. Hermanos, lo que está diciendo el versículo es que Satanás se aprovechó de la insatisfacción en el corazón de la mujer, de Eva. Ella tenía, hermanos, todas las riquezas del huerto. Todos los árboles del huerto eran para que ella los comiera. Podía pasar toda su vida comiendo sin repetir, creo yo. Pero ella quería el único árbol que Dios le prohibió. Un corazón insatisfecho. Y Satanás se aprovechó de esa insatisfacción y le engañó. La engañó. Ahora Dios le está diciendo a la mujer, no vuelvas a ser engañada. No vas a encontrar la satisfacción en esas cosas. Porque mi diseño es que tú estés plenamente dichosa y satisfecha siendo una mujer cuidadosa de tu hogar. La idea de que una ama de casa es una mujer frustrada, incapaz, que desaprovechó su vida, que de menor valor para la sociedad, es una idea satánica, hermanos. Es una idea de Satanás. La idea de que una ama de casa que ama a su esposo, cuida a sus hijos, cuida su hogar, ese es el diseño de Dios. Y como siempre, hermanos, el diseño de Dios es lo más hermoso y es lo más beneficioso para la mujer
para la familia y para la sociedad. Pero esto nadie se lo va a decir fuera de una iglesia de sana doctrina. Nadie. Así que, hermanas, tengan un corazón satisfecho en las misiones, en los ministerios que Dios les ha dado. Siguiente, dice que las mujeres jóvenes deben ser buenas, En otra Biblia dice que deben ser amables. La traducción que más me gusta a mí es virtuosas. Está diciendo mujeres, sean virtuosas, llénense de virtudes, sean un campo, un huerto de virtudes, generosas, misericordiosas, bondadosas, amables, hospedadoras, serviciales, todo lo que ustedes puedan pensar, toda virtud, siémbrenla en su vida, sean virtuosas. Siguiente, dice sujetas a sus propios maridos. Las mujeres jóvenes deben ser sujetas a sus propios maridos. La idea de la sujeción en la Biblia, hermanos, es estar dispuesto a someterse a los órdenes, deseos o liderazgo de otro. Eso es lo que significa sujeción en el Nuevo Testamento, bíblicamente hablando. Cuando dice esté sujeta es ponte voluntariamente bajo las órdenes, liderazgo, dirección de otro, en este caso, de tu propio esposo. Pero quiero que vean esto, hermanos, este comentario que dice ahí. Cuando Dios especifica, oigan bien, Dios especifica que las mujeres se sujeten a sus propios maridos, Dios está diciendo que la sumisión no es de un sexo o género a otro. No está diciendo que las mujeres se sometan a los hombres. O no está diciendo que todas las mujeres están sometidas a todos los hombres, sino que está diciendo que la sujeción es en el matrimonio. La sujeción es en el matrimonio. Igual que en todo, hermanos, Dios no permite que el que está en autoridad exija sumisión, sino que instruye al que debe sujetarse a que se sujete. Es decir, el marido no tiene el derecho de obligarla a sujetarse, sino que debe ser voluntariamente por amor a Dios, por obediencia al Señor, porque Cristo le salvó y le enseñó a sujetarse. Entonces, esposos, no vayan a estar haciendo eso, ¿verdad? Y bien, hermanos, vean el riesgo cuando una mujer no se quiere someter a esto, no quiere tener una conducta. Cuando una mujer tiene cero en conducta, cuando una mujer joven tiene cero en conducta, dice al final del versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo que está diciendo, hermanos, es que la conducta de una mujer joven que dice que es cristiana puede ser o blasfemia o adorno. Si ella dice que es cristiana, pero no ama a su esposo, no ama a sus hijos, es varón, por eso se puede levantar, no ama a sus hijos, no es hacendosa en su hogar, no es virtuosa, no es sumisa, trae blasfemia a la palabra de Dios, trae mal nombre, trae mala reputación, trae menosprecio. Pero por otro lado, si dice que es cristiana y es amorosa con su esposo, con sus hijos, hacendosa en el hogar, pura, virtuosa, amable, entonces adorna la palabra de Dios. Mujeres jóvenes de la Iglesia Bautista Comunión que han recibido la salvación por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, sean adornos de la fe. Hermanitas, adornen la fe. No sean causa de blasfemia para la palabra de Dios. La satisfacción, la plenitud de su vida está en cumplir la voluntad de Dios, no en la calle. No en la calle. Entonces, hombres jóvenes, ¿cuál debe ser la conducta de los hombres jóvenes? Vamos a versículos 6 al 8, Tito 2 del 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote
tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, hermanos, aquí está hablando de los jóvenes. Literalmente diría los más jóvenes, es decir, los que no son los hombres de mayor edad. Algunos comentaristas dicen, bueno, en aquella cultura se refiere a los hombres menores de 60 años, es decir, aquellos hombres que quizá ya han comenzado un hogar, están casados, tienen hijos, o quizá están a punto de hacerlo. Son esos hombres como en edad de trabajo, diríamos ahora, ¿verdad? Está hablándole a ellos, a estos tipos de hombres. Ya habló con los hombres más ancianos, ahora está hablando con los hombres de menor edad. No está hablando con adolescentes. Esto no es para adolescentes, aunque los adolescentes, obviamente, aquí tienen palabra de Dios también. Dice en primer lugar que los jóvenes sean prudentes. Otra vez, lo hemos venido repitiendo desde el inicio, que sean moderados, que tengan control. En un sentido más amplio, prudente significa tener sentido común, buen juicio, dominio propio. Vean lo que dice este comentario. Los jóvenes con frecuencia son impulsivos, se dejan llevar por sus impulsos, por sus pasiones, son como caballos salvajes. Ayer 3 caballos salvajes pasaron al lado de mi carro y lo golpearon, hermanos. Sí, en serio, no estoy bromeando. ¿A quién le ha pasado eso? Que 3 caballos pasen al lado del carro y se lo choquen. Me chocó un caballo. Ayer me chocó un caballo, hermanos. Pues a veces así son los jóvenes, los hombres jóvenes. Son como caballos salvajes, sueltos. ¿Verdad? Impulsivos, apasionados, ambiciosos, volátiles y a veces arrogantes. Pero si creen en Jesucristo, deben ejercer dominio propio, mostrar sensatez y buen juicio en su conducta. Es lo que está diciendo. Moderación, control. Siguiente, dice que deben ser ejemplos de buenas obras. Miren, hermanos, en primer lugar, aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a Tito. ¿Por qué? Porque Tito era uno de estos hombres jóvenes. Ya era un pastor de la iglesia, podríamos decirlo. Era el representante del apóstol Pablo en Creta, pero no era parte de los hombres mayores, sino que es parte de los jóvenes. Es parte de los jóvenes. Pero entonces, hermano, lo que Pablo le dice a Tito, siendo un hombre joven, aplica realmente a todos los hombres jóvenes en la iglesia. Y aquí, hermanos, Pablo está trayendo un balance. En el versículo 1, Pablo le dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el versículo 15 le dice, enseña con toda autoridad, nadie te menosprecie. Enseña, habla, predica la doctrina, el mensaje. Pero aquí, hermanos, ya no está hablando de la enseñanza, está hablando del ejemplo, de las obras, de lo que haces. Enseña lo bueno, pero también haz lo bueno. Ese es el punto. Sé un ejemplo de lo bueno. Los hombres jóvenes tienen que ser ejemplo. Vean aquí, hermanos, la palabra ejemplo tiene la idea de dejar una marca, dejar una huella. Como las marcas que deja o las huellas que deja un martillo que golpea o una impresora. Muchos hombres jóvenes en las iglesias es como que no estuvieran. No aparecen por ningún lado. Son pasivos, flojos, indiferentes, haraganes y no están haciendo nada en su hogar, no están haciendo nada en la iglesia. Decimos, vamos a salir a evangelizar y vienen 15 mujeres. Y no viene un tan solo hombre. Hombre joven, Dios quiere que estés haciendo la diferencia, que estés dejando una marca, una huella en el mundo por tu dedicación a las buenas obras de Cristo Jesús. Los hombres jóvenes deben ser ejemplo en estas 4 cosas.
En esto tienen que ser ejemplos. Veamos la siguiente. Deben ser íntegros en su hablar y actuar, es decir, que deben ser puros, pureza sexual, pureza moral, pureza a la hora de hablar, pureza en las motivaciones, hacer las cosas para agradar a Dios, no para agradarse a ellos mismos. Deben ser serios en su hablar y actuar, o sea, dignos. Debe ser un hablar respetable, que respeten a los demás, pero que por eso mismo los demás los respeten a ellos. Deben alejarse de la vulgaridad, obscenidad, charlatanería y deben buscar lo que es verdadero, sano, honorable e importante. Deben ser sanos en su hablar y en su actuar. Las conversaciones de los jóvenes deben edificar, fortalecer, motivar y deben ser irreprochables en su hablar y actuar, que no se les pueda acusar de inmoralidad. Y otra vez, hermanos, al final del versículo 8, y vean que ya estoy yendo más rápido, hermanos, yo sé la hora, estoy yendo más rápido. Dice el versículo 8 al final, de modo que los enemigos se avergüencen y no tengan nada malo que decir de vosotros. Al igual que el testimonio de las mujeres más jóvenes, al igual que el testimonio de cualquier cristiano, el testimonio de los hombres jóvenes es importante porque pueden ser o adorno o pueden ser adefesio. Pueden ser un adorno de la doctrina, de la palabra de Dios, del mensaje del evangelio, de la centralidad de la iglesia local, o pueden ser blasfemia. Ustedes pueden traer vergüenza a la iglesia por la forma en la que se conducen allá afuera, o pueden ser una vindicación, es decir, pueden ser una defensa de que el mensaje del evangelio sí transforma aún a los caballos salvajes, potros indomables que son los hombres jóvenes. Aún a ellos los transforma. Así que hombres jóvenes de la Iglesia Bautista Comunión que han recibido la salvación por medio de la gracia en Cristo Jesús, sean ustedes defensa, prueba contundente de que Cristo vive en ustedes. Y que son ejemplo en palabra y hechos. No solo en palabra, también en hechos. No se escondan en las sombras de la desidia, de la pereza, del me da pena, del no sé qué voy a hacer, del tengo miedo. No se escondan, jóvenes. Levántense, sean valientes. Pórtense ya como hombres, que ya son hombres. Pórtense varonilmente. Y por último, hermanos, vamos a hablar de la conducta cristocéntrica de los siervos o de los esclavos. Vamos a ver el versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, obviamente está hablando de personas bajo autoridad. La palabra siervos, exhorta a los siervos en el versículo 9, la palabra siervos literalmente significa esclavos, esclavos. Y la palabra amos que está ahí en el griego, hermanos, es la palabra déspota. Dice, esclavos, sujétense a sus déspotas. Eso es lo que dice literalmente. Entonces, hermanos, Dios está hablando específicamente a los esclavos en tiempos de esclavitud. Ya hemos dicho, hermanos, cómo era la esclavitud en aquellos tiempos bíblicos, no tanto la esclavitud en los siglos pasados, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, que es lo que más tenemos, nos viene a la mente en las películas y en todo lo demás, en la literatura, sino la esclavitud en aquellos tiempos. Ya más o menos hemos hablado de eso. La esclavitud era un poco diferente. Los esclavos básicamente eran parte de la familia, vivían cerca en el hogar. E incluso algunos esclavos básicamente hasta se convertían en los herederos de sus amos. Era una esclavitud un poco diferente, aunque también habían abusos, también habían esclavos que eran tratados como objetos. Todo eso también existía en aquellos entonces. Pues entonces, hermanos, aquí Dios está hablando o dirigiéndose a esclavos en ese tiempo de esclavitud. No significa que Dios está a favor de la esclavitud o que está en contra, simplemente Dios está reconociendo una realidad en ese tiempo, la esclavitud. Existía.
Y como Dios no puede dejar de hablarnos a todos y a cada uno de nosotros, entonces Él habla con los esclavos. En nuestros días ya no tenemos esclavitud, ha cambiado la cultura, ha cambiado la sociedad, la economía es diferente. Lo que más se asemeja, se escucha feo esto que voy a decir, es el trabajo. Lo que más se asemeja a la esclavitud es el trabajo. Estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero suena feo, ¿verdad? Pero bueno, así es. ¿En qué se asemeja? En que el esclavo no puede hacer su propia voluntad, sino que tiene que hacer la voluntad de su amo, de su déspota. Igual en el trabajo, un empleado cristiano o no cristiano no puede hacer su propia voluntad en el trabajo. Usted tiene que someterse a las reglas. Usted tiene que someterse a su jefe. Usted tiene que someterse a su empresa. Por eso decimos que lo que más se asemeja a la esclavitud de aquel entonces es el empleo en estos días. El gran requisito que Dios demanda de conducta para los empleados o para los que están sujetos es la sujeción. Dice, hermanos, sujétense en todo a sus amos, en todo, es una sujeción total, aunque ya sabemos que hay limitaciones. Si usted es un empleado, usted no puede, solo porque el jefe le dice, atentar contra la voluntad de Dios y no puede hacer algo ilegal, no puede cometer un crimen, no puede hacer un delito, solo porque un jefe le da una orden. Y de ahí en adelante entonces Dios presenta 4 características que debe tener la sujeción de un empleado a su jefe. Dios le dice, si eres un empleado, sujétate en todo. Pero aquí van 4 características de tu sujeción. En primer lugar, tu sujeción debe ser agradable. Debe ser agradable. O sea, tiene que tener el propósito de agradar, de satisfacer, de complacer. Hermanos, el empleado debe agradar, debe complacer. Debe estar por encima del promedio, no puede ser un mediocre si es un empleado cristiano. Tiene que sobresalir en su lugar de trabajo. La sujeción del empleado cristiano, en primer lugar, debe ser agradable. En segundo lugar, no debe ser un respondón. O sea, no debe causar conflictos, no debe causar polémicas en su lugar de trabajo. Debe tener una buena actitud, una buena actitud. Algunos se someten, algunos se sujetan, pero su actitud es muy mala, ¿verdad? Se ríen algunos, ¿verdad? Sí, bueno, voy a hacer lo que me dice el jefe, pero ya va a ver. Pero una mala actitud. Tercera característica de la sujeción, no debe defraudar, no debe defraudar. O sea, no debe ser mediocre, no debe ser aprovechada, no debe buscar robar, debe ser leal, debe ser leal. Y por último dice, debe ser fiel, debe ser fiel. El trabajo de un cristiano debe ser hecho conforme a la fe en Cristo Jesús. O sea, debe superar cualquier estándar de calidad que le pongan en su empresa. ¿Por qué? Porque usted no está queriendo tanto llegar a un estándar humano, usted está queriendo servir al Señor que está en los cielos, a Jesucristo. Debe ser fiel. El trabajo de un empleado cristiano debe ser fiel, conforme a la fe en Jesucristo. ¿Y por qué será tan importante esta conducta de los empleados centrados en Cristo? Bueno, vean al final del versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En pocas palabras, para que pongan en alto la reputación de Jesucristo y de su doctrina. Para que la eleven delante de los ojos del mundo. Dice este comentario, para muchos cristianos hoy en día, como a lo largo de la historia, el campo más importante y fértil para la evangelización es el lugar donde trabajan. Su trabajo es su campo misionero. Usted no se puede ir de misiones a Orica, a Catacamas, a Nicaragua, a Cuba, a África, al Medio Oriente. No puede irse de misionero allá. Usted es un misionero en su empresa, en donde usted trabaja.
Ese es su campo misionero. Como casi en ningún otro lugar, los incrédulos tienen la oportunidad de observar a los creyentes en el trabajo. Los incrédulos observan a los creyentes en las situaciones y actividades del día a día. El incrédulo está observando. En esta situación, el cristiano actúa así, el del mundo actúa de esta otra forma. Están observándolos. Los incrédulos ven si el creyente es paciente o impaciente, amable o indiferente, desinteresado o egoísta, honesto o deshonesto, limpio o vulgar. Y podríamos decir, observan si es puntual, si llega la hora. O sea, imagínense, hermanos, un empleado que dice que va a la iglesia Bautista Comunión, pero todos los días le deja la tarjeta al guardia, a la empleada o a alguien que le cae bien. Y le dice, márcame para que mi tarjeta esté marcada a la hora, pero yo voy a llegar después. Eso causa blasfemia al nombre de Cristo. Hermanos de la Iglesia Bautista Comunión que tienen sus trabajos, sus empleos, que han recibido la salvación por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, sean misioneros en su trabajo, sujetándose. Si no se sujetan, su testimonio va a quedar por los suelos. Dios los ha llamado a proclamar a Cristo desde su escritorio o desde su puesto de trabajo, desde donde sea que usted trabaje, cualquiera que sea el tipo de trabajo que usted tenga. Desde ahí Dios lo ha llamado a que usted sea un proclamador de Cristo, a que usted sea un misionero. Conclusión para todos nosotros. Hermanos del grupo musical pueden ir pasando al frente. Conclusión para todos nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos de la Iglesia Bautista Comunión, sea cual sea que sea su edad, sea que usted sea un hombre o sea que usted sea una mujer, sea que usted sea de mayor edad o que usted sea joven, debe apegarse al código de conducta cristocéntrico para mostrarle al mundo que la gracia de Dios verdaderamente nos ha salvado y nos ha enseñado a vivir para que seamos adornos de la gracia de Dios delante del mundo. Se lo vuelvo a repetir. Cualquiera que sea su edad, ya sea hombre, ya sea mujer, de mayor edad, de menor edad, apéguese al código de conducta cristocéntrico para mostrarle al mundo que la gracia de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, la muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, la fe que usted tiene en eso, le ha salvado, pero también le ha enseñado a vivir. Le ha enseñado a vivir. ¿Para qué? Para que adorne, para que sea un motivo de exaltación del evangelio de Cristo. Esto implica, hermanos, eso de que hombres, mujeres, jóvenes mayores, jóvenes menores y todo lo demás, eso implica, hermanos, ¿sabe qué implica eso? Que no es demasiado tarde para empezar. Porque si usted es un viejito, aquí está la norma de conducta para que usted adorne la gracia de Dios en el mundo, para que usted salte a Cristo en el mundo. Si usted está muy joven, aquí está también la norma. No es tarde para empezar. Y si no lo está haciendo, no es tarde para arrepentirse, para pedirle perdón al Señor por haber violado el código de conducta de una persona centrada en Cristo. Y para eso nos va a servir la cena del Señor, para evaluarnos a nosotros mismos y para arrepentirnos si hemos tenido una mala conducta. Pongámonos de pie y vamos a cantar este canto, hermanos, y en lo que cantamos, todos pueden pasar adelante a tomar su pan, su copa, pero otra vez yo les pido, no pasen saludándose y platicando y todo lo demás, pasen meditando. ¿Cuál ha sido mi conducta? ¿Cómo ha sido mi conducta en este mundo? ¿He adornado la fe o he sido causa de blasfemia en el mundo? Cantemos y pasemos a tomar la cena del Señor.